Unidad 5, sección 1, contenido 1. Definición de semejanza de triángulo. Esto está en la página 96 del libro de texto. Empezamos con el concepto. Si en dos triángulos, por ejemplo estos dos, los lados de la derecha se cumplen las siguientes condiciones. Número 1, que sus segmentos correspondientes sean proporcionales. ¿Qué significa esto? Que tengan la misma razón, ¿verdad? Y número 2, que sus ángulos tengan la misma medida, es decir, lo que mide el ángulo A tiene que medir el ángulo D y así sucesivamente. Si eso se cumple, entonces podemos decir que los triángulos son semejantes. ¿Qué significa que sean semejantes? Significa que tienen la misma forma, que se parecen, que son similares, ¿de acuerdo? Que se parecen. Con que se parezcan no indica que tengan la misma medida a sus lados, no. Lo que sí tiene que medir igual son los ángulos, pero los lados no necesariamente tienen que medir iguales, pero sí deben de ser proporcionales, es decir, que tengan la misma razón. Entonces, en símbolos vamos a escribir el triángulo ABC es semejante, eso significa este símbolo, es semejante al triángulo DEF. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Entonces tenemos los triángulos. Me dice que el segmento AC es paralelo con el segmento DF, que el segmento BC es paralelo con el segmento EF. Vamos a determinar si son semejantes. Entonces lo primero que hago es calcular la razón entre los segmentos proporcionales. Entonces, segmento AB, ¿con quién es correspondiente? Con el segmento DE. Miren bien que esta es la base, entonces lo tengo que relacionar con esta base. Entonces sería DE. La razón del segmento AC lo debo relacionar con DF. Y el segmento CB con el segmento FE. Entonces AB mide 3 centímetros y DE mide 8 centímetros. Simplificamos los centímetros y aquí me queda, perdón, aquí DE mide 8 y AB mide 4 centímetros. Aquí es 4, disculpen, estaba tomando este de aquí. AB mide 4 centímetros, aquí está. Y DE mide 8 centímetros, acá está. Mitad de 4 es 2, mitad de 8 es 4, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. De manera que me queda 1 sobre 2. 1 es a 2. Voy con el segmento AC. El segmento AC, ahora sí, este de aquí mide 3 centímetros. Y el segmento DF, que sería este de aquí, mide 6 centímetros. Simplificamos centímetros y simplificamos los números. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Y me queda 1 es a 2. Vamos con el último, CB, mide 2 centímetros. Y su correspondiente, que sería este lado de aquí, FE, que mide 4 centímetros. Simplificamos centímetros, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Me queda 1 es a 2. Si ustedes se fijan, en las tres razones, en las tres proporciones tenemos la misma razón, el mismo dato. Entonces significa que sus lados, los lados de los triángulos, son proporcionales porque tienen la misma razón. Ok, ya tenemos la primera condición. Fíjense bien aquí que ambos me tenían que dar el mismo valor, por eso están unidos con el signo de igualdad. Ahora voy a verificar que los ángulos sean iguales. Bueno, no me da medida, pero lo voy a usar o lo voy a determinar o concluir con este dato muy importante. Me dice que el segmento AC es paralelo con el segmento DF. Como este AC es como que fueran dos rectas paralelas, ¿verdad? Imaginémoslas. Estas rectas paralelas son cortadas por esta transversal que viene aquí. Entonces, el ángulo A con el ángulo D se llaman ángulos correspondientes entre paralelas. Y si son ángulos correspondientes entre paralelas, dice el teorema que tiene la misma medida. Entonces, el ángulo A y el ángulo D tienen la misma medida por ser correspondientes. Vamos a escribirlo aquí. El ángulo A tiene la misma medida con el ángulo D por ser correspondiente entre paralelas. Vamos a determinar el ángulo B con el ángulo E. De igual manera, ahora cambiamos. Esta es como que venga aquí. Dos paralelas, ¿verdad? Vienen aquí. Y cortadas por siempre esta recta transversal. Entonces, el ángulo B y el ángulo E también son correspondientes. Y por ser correspondientes, tienen la misma medida. Y por último, estos ángulos. Si estos dos tienen la misma medida, por conclusión,
Estos dos también van a tener la misma medida porque recordemos que si sumamos los tres ángulos interiores van a medir 180 grados. Por ende, el ángulo C es igual con el ángulo F. Entonces, como coinciden las dos condiciones, podemos decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Y listo, tenemos resuelto el ejercicio. Ustedes resuelvan la ejercitación de la página 96.